Del colegio presencial al colegio virtual, unos pasos inciertos. Un saludo cordial, yo soy Mauricio Salgado Castilla, director de Proyecto Oasis. Y en esta ocasión traemos una charla que puede guiar en los pasos que se deben seguir en este momento de crisis. Iniciemos con las premisas con que trabajamos en Proyecto Oasis. Estas son aplicables a los colegios presenciales, pero sobre todo cuando se habla de educación virtual. Las personas hacen las cosas mal porque no saben cómo hacerlo bien. ¿Qué niño no quiere ser felicitado por sacar 100? ¿Qué niño no quiere ser aplaudido por sus compañeros y ver la sonrisa de sus papás que le digan que están muy orgullosos de él? A veces tratamos a los niños que no tienen buen rendimiento como si ellos a propósito hicieran ese trabajo, cuando a veces es simplemente no saben cómo hacerlo bien. La risa es la forma más efectiva de conectar cerebros. Los humanos somos seres sociables y la risa es la forma más rápida de alinear a las personas, sobre todo cuando se está hablando de educación, para que trabajen de una manera efectiva. Por eso se habla de educación lúdica, pero rara vez realmente se aplica. Los humanos somos 100% emocionales. Solo a veces somos racionales. En la mayoría de los casos, la educación está estructurada al revés. Son unos contenidos estructurados muy racionalmente para ser aplicados en un mundo emocional. Es común encontrar personas, estudiantes, niños, que no saben realmente cómo son, cómo sienten, cómo aprenden, cómo interactúan. Uno de los grandes retos que tenemos es que ellos mismos entiendan eso. Una vez que descubre eso una persona, realmente su desempeño y su vida cambia significativamente. En esta imagen vemos que a veces los cambios son para mejorar, pero tenemos una gran resistencia al cambio. Preferimos quedarnos con lo que estamos haciendo así no sea bueno. La verdad, en Proyecto Oasis no nos gusta el dicho que dice es mejor malo conocido que bueno por conocer. Estamos en total desacuerdo. Si es malo, es malo. Si es regular, es regular. Los cambios normalmente son para mejor siempre y cuando lo veamos así y los aprovechemos. ¿Qué otras premisas tenemos en Proyecto Oasis? Las personas son únicas. Aprendemos de formas diferentes, interactuamos de maneras distintas. La comunicación se hace de manera distinta. Pero a veces en la educación, sobre todo, se espera que todos se comporten de la misma manera, que todos a la vez saquen el cuaderno, que todos copien exactamente lo que se está escribiendo en el tablero, que todos terminen al mismo tiempo porque el recreo, el break, tiene una hora exacta, que todos coman de la misma forma y de la misma velocidad. Eso va en contra de la naturaleza de lo que siempre decimos. Todos los estudiantes merecen una estrella. No es sino recordar las caras de los niños de preescolar cuando su profesora le pone una carita feliz o una estrella en una mano, no quieren ni bañársela. Es tan importante ese reconocimiento, pero rápidamente a través del tiempo, ya luego en primaria va desapareciendo esto y en secundaria son pocos los reconocimientos. O a veces están limitados solamente a los que sacan los primeros puestos, al que iza bandera, al que todos aplaudimos. Pero ¿qué pasa con todos los otros? Todos somos buenos para algo, pero no necesariamente tenemos la capacidad de sacar siempre el primer puesto para todos. Es como pensar que todos los atletas deberían sacar medalla de oro. Sabemos que eso no funciona.
pero el colegio esperaría que sí. Los hijos no son una extensión de los padres. No importa qué tanta genética haya, qué tanto parecido haya, son personas totalmente diferentes. No solo porque no tienen todo el código genético del papá, sino es un revuelto de los códigos genéticos de las dos familias, sino que las mismas circunstancias de la vida hacen que sean diferentes. Y entonces no podemos pensar que si la frustración de un papá era ser jugador de fútbol, va a meter a su hijo en todos los entrenamientos posibles para que él sea un jugador profesional. Eso no es correcto. La autoridad no educa, adiestra. En muchas ocasiones se espera que los niños, que los estudiantes, por simplemente oír las palabras de un coordinador académico, de un rector o un profesor o unos papás, obedezcan de inmediato. Eso funciona en el adiestramiento. Eso funciona, por ejemplo, lo ve uno en el ejército y lo ve uno cuando se están adiestrando animalitos. Pero realmente, si yo de verdad quiero que los niños hagan las cosas bien, deberían conocer las razones para que lo hagan por ellos mismos, no porque yo soy el que digo. Motivar implica hablar de razones. Hoy más que nunca es importante aplicar el aprendizaje significativo. Esto que voy a hacer, esto que voy a aprender en época de crisis, ¿para qué me va a servir si de pronto en 3 meses no hay mundo? El reto que tenemos ahora, como siempre lo ha tenido la educación, pero ahorita es más real, es volver motivación un sinónimo de educar. Estamos en un momento muy complejo, cuando estamos viendo que 1.000 millones de personas deben permanecer en su casa en este momento, y la verdad deberían ser más, es un séptimo de la población mundial. Todo Colombia y la mayoría de otros países también, donde literalmente encerrado. Las personas conviven con el miedo. El miedo definitivamente no es el mejor ambiente para estudiar. Esta situación es confusa para los estudiantes. No entienden a veces mucho lo que pasa. Los padres tampoco lo entienden y a veces los comentarios que se hacen, los memes que llegan, las mismas noticias, no ayudan mucho a crear unas condiciones para poder estudiar. El miedo es la respuesta a la incertidumbre. El miedo es la respuesta a no saber qué va a pasar. No sabremos si tenemos dinero. Muchísimas personas viven de lo que producen diariamente. Si no producen, entonces, ¿qué va a pasar? Y esas situaciones se comentan en la casa. Y luego espera uno que el niño se siente a estudiar como si todo estuviera bien. Las condiciones de encerramiento definitivamente no crean un buen ambiente de aprendizaje. Y más ahora, donde los espacios son pequeños, si la casa por lo menos fuera grande, si cada uno tuviera su cuarto, si hubiera un espacio para correr en el patio, un montón de situaciones, pero hoy en día es todo lo contrario. Y hemos aprendido a convivir con gritos, peleas, regaños, malas caras, recriminaciones, problemas económicos. Definitivamente esto hay que cambiar. No podemos pensar que los niños deban vivir encerrados en estas circunstancias. Y nadie debería vivir así, nunca. Los niños se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Esto tendrá sentido? ¿Tiene algún sentido esto que voy a estudiar? Entonces, el gran reto que tenemos, tanto colegio como papás, es propiciar las condiciones para que haya aprendizaje. Y no debe ser del mismo nivel, por lo menos en las etapas iniciales que la hay en el colegio, por las mismas circunstancias. Entonces esto nos implicaba que hagamos varias cosas. Primero, tener una ayuda psicológica crítica. Si el colegio dispone de una psicóloga, dispone de un equipo a través de coordinación de convivencia, un montón de situaciones, esto es un trabajo crítico que debe trabajarse permanentemente, en todo momento. Implica darle pautas a los papás de cómo manejar la crisis, de cómo explicársela a los niños. Ellos a veces mismos no la entienden, alguien se las debe explicar.
Esto mismo deberíamos hacerlo con los docentes. Los docentes también son otras personas que fueron atropelladas por las circunstancias y le estamos pidiendo ahora que sean sobrehumanos, no solamente que enseñen, sino que lo hagan de una manera que nunca lo habían hecho. Tenemos que tratar de buscar condiciones de bienestar para poder propiciar una buena vida y el aprendizaje. Eliminar de entrada cualquier castigo físico, pastor, prohibirlo totalmente en la vida nuestra. Eliminar todas las prohibiciones, decirle a un niño que está encerrado que no va a poder jugar su juego favorito, que no va a poder ver su serie favorita porque no está estudiando, que no puede hablar por teléfono o comunicarse con sus amigos por WhatsApp, es realmente incorrecto. Ahora más que nunca, los niños necesitan poder sentir, expresar lo que sienten, comentarles sus miedos, sus preocupaciones, al que sea. Es muy importante. Y si esa persona es su compañero con el que habla todos los días, ¿cómo le cortamos esas posibilidades? Propiciar la cordialidad. La cordialidad cuando se rompe en la casa, en un salón de clases, en el trabajo, de inmediato lleva maltrato. La cordialidad en las clases virtuales, la cordialidad en todos los momentos. No olvidarse saludar, no olvidarse despedirse, utilizar palabras mágicas como por favor, como gracias. Son palabras de un tremendo poder. Ofrecer abrazos virtuales ahora que nadie se puede tocar, pero sí se puede hacer virtualmente. Decir que es un gusto conectarse con ellos, decir que es muy agradable estar trabajando para ellos. Es muy importante que eso lo recalquemos diariamente, porque tenemos que cambiar a veces la dinámica de muchísimas familias, que a veces simplemente detienen los disgustos y las peleas cuando cada uno sale para su trabajo y los niños para el estudio. ¿Qué podemos hacer ahora que van a estar encerrados 3, 4 semanas? Y ojalá que no más. Si viven así, realmente van a haber problemas graves. Lo último que va a haber ahorita es estudio. Propongámosles momentos de relajación. Si algún docente del colegio tiene alguna técnica y medita en las mañanas, 6 de la mañana, o lo hace en la noche, pidámoslo que se conecte y lo comente permanentemente con todos. No tiene que ser en un horario del colegio. Rompamos las barreras, aprovechemos ya la virtualidad y propongámosle a todos, grandes, pequeños, papás, abuelos, que se conecten y todos entramos en un proceso de relajación. O propiciar que haya risas, que haya momentos divertidos, que haya momentos de vibración. De esto se puede profundizar más la vibración, moverse prácticamente casi como si alguien estuviera teniendo un ataque epiléptico, ayuda a liberar un montón de emociones negativas que no se queden en el inconsciente de las personas, tanto pequeños como grandes. Estamos viviendo una situación parecida a la que vivían los niños en los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, que les hacían permanentemente simulacros por si caía una bomba atómica. Hubo una generación durante un tiempo que vivía totalmente aterrorizada. Sonaba una sirena y estos pobres niños lo único que podían hacer era ocultarse debajo de los escritorios como si eso les diera alguna protección. A Dios gracias, jamás sucedió un ataque nuclear, pero ellos sí vivieron permanentemente en ese terror. Antes de entrar a hablar ya del colegio, de cómo podemos virtualizar la educación, hablemos para quién es este colegio virtual. Automáticamente todos dirían que para los estudiantes, pero la realidad es que estando en la casa, eso también es para los padres de familia. Automáticamente se nos está multiplicando por 3 o por 4 el número de personas que están escuchando una charla, el número de personas que están escuchando a la rectora, a la psicóloga o a los profesores cuando se comunican con sus estudiantes. Están pendientes y es muy importante considerar ese auditorio permanentemente. Hay abuelos involucrados, hay gente mayor que tiene sus ideas y va a decir que el mundo se va a acabar, que mire dónde estamos. A los hermanos, ¿no?
Pero también tenemos que tener en cuenta que los papás no son una extensión del colegio. No tienen la pedagogía, a veces no tienen la paciencia. Ellos mismos de pronto no fueron buenos estudiantes y ahora les estamos pasando una responsabilidad que estén sentados al lado de su hijo, que tienen que hacer tareas, que tienen que mandarle en determinado momento, que si es a las 3 de la tarde el quiz y no lo pueden mandar es culpa de ellos y no recibirán buena nota. Hay que acabar con todo esto. En la virtualidad esos tiempos no son ciertos y mucho menos con personas que no están preparadas para eso. Los papás deben ser unos facilitadores, nos deben ayudar, pero no deben ser responsables. Vuelvo a insistirlo, no hay nada que más genere discordias en una familia que el tema de las tareas y ahora sumado por el tema de conectarse y estarse sentado mientras una persona que ni siquiera vemos o vemos remotamente explica un tema que no nos interesa. Estos roles de padres van cambiando con la edad. A veces los papás de los adolescentes no entienden por qué sus hijos ya no se quieren comunicar y que antes le contaban todo y ahora no lo hacen. La razón es muy sencilla, porque hoy en día prácticamente a partir de los 9 años los niños han cambiado. Ya son preadolescentes, a los 11 años ya se comportan como adolescentes. Y no podemos seguir tomando todas las decisiones de ellos. Cómo vestirse, a qué hora levantarse, a qué horas acostarse, qué estudiar, cómo estudiar. Siéntate bien, coge el lápiz bien, no escribas la letra así. No pintes eso así, hazlo de otra manera. Eso funciona de pronto con pequeños, pero con adolescentes y preadolescentes no. Tenemos que entender nuestro rol de acuerdo a la edad de los niños. Entonces tenemos ahora un gran reto. Realmente, estamos trabajando en crisis, pero si no lo manejamos bien, de pronto la crisis pasa en 2 meses, 3 meses, pero las repercusiones psicológicas y en la dinámica de las familias y de los mismos colegios puede ser totalmente desastrosa. Estoy seguro que muchos colegios literalmente desaparecerán si no pueden manejar esta situación. Que los papás van a terminar odiando el colegio si no se hace bien. Los contenidos como contenidos tienen que darle paso al tiempo necesario para que en las casas se crean las condiciones de aprender. Olvidémonos por un momento de la cantidad del contenido de la malla curricular que tenemos que cumplir. Son circunstancias complicadas. Es un tiempo que muy pocas personas entienden cómo hacer. Muy pocos colegios tienen los recursos para hacerlo, los conocimientos y los equipos. Entonces no podemos pretender que con este reto inmenso que tenemos, todo siga igual, todo siga bien. Simplemente esto tiene que cambiarse. También la otra situación es que, pues, los educadores, del otro lado, también estamos en crisis. Estamos sufriendo exactamente lo mismo que sufren las familias. También tenemos familias. También tenemos problemas de restricción de movilidad. De pronto nuestra casa no es la más cómoda para trabajar. Los espacios que tenemos no son los mejores porque no trabajábamos desde la casa. De pronto convivimos con tal número de personas que no tenemos ni siquiera un sitio tranquilo para dictar una clase. Entonces, vuelvo a insistir lo que habíamos hablado anteriormente, tenemos que trabajar muchísimo en las razones de cada cosa que hacemos. Si pedimos que se levanten temprano a conectarse, tenemos que tener muy claras las razones. Porque ¿por qué razón levantarse temprano si no hay que tomar una ruta, si no hay que llegar al colegio? Si ni siquiera se va a salir de la casa, ¿por qué no me puedo conectar a las 6 de la tarde en lugar de a las 6 de la mañana? Para todo hay que tener una razón. Tenemos que estar listos para darlas, para no tener tremendos rechazos en las redes sociales. ¿Cuál es el reto? Pues que el aprendizaje virtual es una exigencia. No es una opción. Colegios virtuales han existido hace muchos años. En una época existieron colegios virtuales para los hijos de las personas que estaban en riesgo de ser secuestrados. O los sacaban del país o estudiaban virtualmente. Era responder a una crisis. En ese momento crecieron varios. En los Estados Unidos es muy popular el homeschooling, pero es una metodología y requiere
unos recursos y una dinámica de papás muy complicadas que no la tenemos en ese momento y es muy difícil que se adquiera en días. Simplemente no se puede. Los niños no están preparados. Los padres no están preparados. Los profesores no estamos preparados. Los colegios no están preparados para manejar esto. Tenemos que ir haciendo las tareas a medida que las vamos creando. Es pensar una idea y replicarla en la próxima media hora. Eso es muy difícil, muy difícil. No hay posibilidades para prueba y error, como pensaría en una obra de teatro. Las obras de teatro salen bien porque las ensayan 100 veces antes de presentarla. Las películas se ven divinamente porque tienen la posibilidad de repetir las escenas. Aquí no tenemos esas posibilidades. Y esto sumado a que las redes de Internet son insuficientes. Permanentemente nos quejamos de eso. Ahora más que nunca son insuficientes. Los equipos que disponen de las familias pues no están listos para eso. De pronto no son los computadores de última generación. En el próximo video hablaremos de replicar el colegio presencial y las modalidades posibles de educación virtual.